mal, pero vamos adelante. No sé si tenemos ya la primera diapositiva en pantalla. Así es. Ponga toda su atención porque hoy vamos a hablar de ese tema llamado gozo y paz. Perdón. Gozo y paz. Wow. Dos atributos, dos características que deberían estar en abundancia en cada uno de nosotros: el gozo y la paz. Lo que todo ser humano busca, lo que todo ser humano anhela. Y para lograrlo, las personas tratan de hacer todos sus esfuerzos por conseguir recursos económicos, por conseguir un buen estatus social, o por conseguir una buena reputación, o una buena figura, una buena forma de verse en su apariencia. Muchas gracias, amada hermanita. Para poder tener gozo y para poder tener paz. Las naciones mismas, los países de la tierra, buscan dar a sus conciudadanos, a todos los ciudadanos de esos países, buscan dar también bienestar, alegría, felicidad, y buscan también tener paz con sus vecinos, con sus países limítrofes. El gozo y la paz es algo que todos buscamos, que todos anhelamos. Dios nos ha creado de esa forma. Dios nos ha creado de una manera que busquemos, anhelemos siempre el gozo y la paz. Y por eso todas las personas siempre andamos buscando vacacionar, por ejemplo, para poder tener un momento de gozo y paz. A veces lo logramos, a veces no lo logramos, a veces ahorramos muchos años para poder llegar un día a tener un tiempo o tiempos de gozo y paz. Lo que no nos estamos dando cuenta muchos de nosotros es que el gozo y la paz son dones gratuitos de Dios a todos sus hijos e hijas que le aman. Amén. El gozo y la paz es algo que nosotros podemos disfrutar diariamente por la fe. Y eso es lo que nuestro Padre quiere hoy que atesoremos a través de su palabra. Mateo capítulo 25 versículo 23, cuando nos habla de la parábola de los talentos, cuando dice que el Señor dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, y al otro dio solamente 1 talento. Cuando habla de los primeros que invirtieron esos talentos y multiplicaron esos talentos para su Señor, les dice como recompensa en el versículo 23, por ejemplo, dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es como una graduación, eso es como un momento en que llegamos al objetivo máximo. Y es cuando nosotros esperamos un día también escuchar de nuestro Padre Celestial: entra en el gozo de tu Señor. Es decir, entra en la vida eterna, entra en el cielo preparado para ti, entra en tu morada eterna, en tu morada celestial. El cielo es un lugar de gozo. Amén. Definitivamente el cielo es un lugar de absoluto, total y pleno gozo. Wow, solamente imaginarnos ese lugar nos dejaría pasmados, nos dejaría asombrados, y podríamos estar así por semanas o meses si pudiéramos ver el cielo, como muchas personas han tenido, esa visión, esa experiencia donde fueron llevados al cielo para contarlo, y han escrito libros incluso de aquello. Lucas capítulo 2 nos revela algo maravilloso. En el versículo 10, en el momento en que los pastorcitos estaban a punto de presenciar el nacimiento del Salvador, en Lucas capítulo 2 versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, les dijo a los pastorcitos, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. Ese gozo del cielo estaba viniendo a la tierra. La salvación, porque los hombres estábamos perdidos, la humanidad entera estaba perdida en sus delitos y pecados. Y al Padre Celestial, en su beneplácito, le plació entregar a su Hijo unigénito para que no perezcamos, sino tengamos vida con Cristo, vida para siempre. Y esas se constituyen en nuevas, en noticias, en el evangelio, podemos decir también, porque evangelio significa buenas noticias de gran gozo. El evangelio es gozo. Amén. Los que somos portadores del evangelio somos portadores de noticias de gran gozo. Amén. No es cualquier gozo, es gran gozo. Siguiente. Cuando Pablo se refiere a los Gálatas, hablándoles de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, y toca la parte del fruto del Espíritu en el versículo 22 de Gálatas 5, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mire que estas dos características se encuentran en el top 3. Están entre los primeros lugares, siendo el número 1 el amor. Y luego está el gozo, la paz. Y luego continúa la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está diciendo, el que vive lleno del fruto del Espíritu Santo no está viviendo en la ley. Nosotros, amados hermanos, no vivimos en la ley, aunque la cumplimos como Cristo la cumplió por amor al Padre. Amén. Pero nosotros no vivimos en la ley, ni estamos llamados a, como en el Antiguo Testamento, cumplir cada uno de esos preceptos, sino que cuando nosotros andamos en el Espíritu y cumplimos el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, cumplimos también la ley como Cristo la cumplió. Y a través de Él, a través de nuestro Señor, nosotros podemos hacerlo. Y para manifestar, en el momento en que manifestamos el fruto del Espíritu Santo, el gozo y la paz no pueden estar ausentes. El fruto del Espíritu Santo es uno solo. Yo no puedo escoger, querido hermano, hermana, qué característica del fruto voy a manifestar y qué otra no. Yo no puedo decir, tengo esto, tengo gozo, tengo amor, pero no tengo mansedumbre. Y así soy, así siempre voy a ser. O sea, no hay eso en el camino del cristiano. El fruto es uno solo y tú o lo manifiestas o no lo manifiestas. Entonces nosotros tenemos que decir, ese fruto yo tengo que manifestarlo. Y en ese fruto está el gozo y la paz. Pero los que son, dice el verso 24, de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, por un lado están las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y todas esas cosas que va enumerando en versículos anteriores. Luego está el fruto del Espíritu, lo que acabamos de mencionar. Pero en el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones. Ya no están en las obras de la carne, sino que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, porque dice Espíritu con E mayúscula y se refiere al Espíritu Santo, entonces andemos también por el Espíritu. Cuando vivimos y andamos por el Espíritu, entonces manifestamos el fruto del Espíritu, donde está el gozo y la paz que estamos hablando ahora. Amén. Pero si hacemos una introspección, nos falta. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Debemos ser honestos. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en los tiempos de campamento, cuando hay testimonios. Cuando tenemos campamento, mi primer amor, son tiempos maravillosos, gloriosos, que anhelamos que lleguen en el año. Y cuando las personas hablan en ese tiempo, dicen: yo quisiera que el campamento no se termine. Yo quisiera que continuemos en este tiempo de gozo, de alegría, de deleite en el Señor. Y
no sabemos o no nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que llevar ese gozo donde vayamos. Que aun cuando las noticias no sean agradables, aun cuando el dólar suba demasiado o aun cuando no existan los elementos de la canasta básica en nuestra mesa incluso, aun cuando lleguen momentos de dolor corporal por alguna enfermedad o alguna dolencia, aun cuando lleguen momentos de discrepancia y de pelea, probablemente de discusiones en la familia o con nuestros hijos, aun cuando estemos en momentos en que una tras otra vengan las olas de las dificultades, aun en ese momento tiene que manifestarse el fruto del Espíritu en nosotros. Debe manifestarse el gozo y debe manifestarse la paz. Cuando estaban en la barca, Jesús estaba durmiendo y las olas cubrían la barca y Jesús dormía. Yo estoy seguro que Jesús tal vez estaba como cerrando los ojos, ¿no? Descansando. Seguramente se dio cuenta que estaba todo el barullo ahí afuera, pero Jesús escogió reposar. Ese estaba en paz. Jesús estaba en paz. Y nosotros también podemos estar en paz. Nosotros también podemos estar como Jesús, confiados ciegamente, confiados plenamente, como aquel bebé que está en los brazos de su padre, de su madre, y que aunque vengan los vientos y la lluvia, el bebé simplemente duerme porque el papá se va a encargar o la mamá se va a encargar de protegerlo, de cubrirlo con lo que sea que tenga. No va a dejar que ese bebé se moje o se caiga. Y aún si nosotros como padres podríamos ser tan negligentes de lastimar o hacer caer a un bebé, algunos de nosotros lo hemos hecho en algún momento. Yo lo hice con mi sobrino. Pero nuestro Padre no falla. Amén. ¿Alguien puede aplaudir a ese Dios que no falla? Nuestro Padre no nos va a dejar caer. No nos va a dejar caer. Romanos capítulo 14 nos habla de esa característica del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. La comida y la bebida son motivos de gozo en el mundo entero. Poder tener un festín, ¿verdad? Cuando nosotros viajamos nos gusta disfrutar de un desayuno buffet, de un almuerzo buffet también. Wow, qué lindo, qué hermoso llegar a un lugar donde tienes de todo para comer. Pero ese no es el reino de los cielos, dice la Biblia. Porque si fuera así, aquellos que tienen un pan en la mesa para partirse en cuatro no estarían viviendo el reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme con lo que tenga. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Con todo y por todo estoy enseñado. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces sabemos por la palabra que el reino de los cielos no es comida ni bebida, pero sí es tres cosas: justicia, paz y gozo. Aquí sobresalen estas dos palabras. Primero está la justicia, porque si nosotros no andamos en la justicia del Señor, porque si nosotros no somos realmente convertidos, si nosotros no nos hemos convertido de nuestras malas obras y seguimos viviendo en el pecado, aunque tengamos nombre de cristianos, aunque lo tengamos, no vamos a experimentar el gozo y la paz. Porque el reino de los cielos, que se ha acercado a cada vida que ha recibido a Jesucristo, tiene tres componentes. Y la justicia está en primer lugar. El cambio de actitud, el cambio de comportamiento. Aquel que roba, no robe más. Aquel que adultera, no adultere más. Aquel que es orgulloso, ya no lo sea más. Eso se llama justicia. El reino de los cielos es justicia en primer lugar, pero está acompañado de la paz y del gozo. Y el reino de los cielos lo tienes tú. Cuando Jesucristo vino a morar en tu corazón y su espíritu se hizo uno con tu espíritu, entonces el Señor dijo: en esta casa, ¿cuál casa eres tú? Somos nosotros, cada uno. En esta casa morará la paz y el gozo del cielo, de mi reino.
porque mi hijo, mi hija, ahora es ciudadano de mi reino. Entonces está la justicia, está la paz y está el gozo. Eso nos lleva a la reflexión de por qué no estamos experimentando la paz y el gozo. Y es porque no estamos andando probablemente en justicia, porque no estamos sabiendo perdonar a aquel que nos ha ofendido, por ejemplo, porque no estamos sabiendo pagar, por ejemplo, nuestros impuestos, porque no estamos dando honor al que merece el honor, no estamos reconociendo la grandeza de nuestro Dios, por ejemplo. Todas esas cosas se constituyen en faltas a la justicia. Y si es una falta a la justicia, no va a estar presente tampoco la paz y el gozo. Y ojo que ahí recalca que esa paz y el gozo es en el Espíritu Santo de Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Nos está diciendo la manera en que podemos agradar a Dios. ¿Será que agradamos a Dios cuando estamos en angustia, en incertidumbre, cuando estamos preocupados, cuando estamos afanados? No estamos agradando a Dios. Somos sus hijos, sí, pero no le agradamos. No estamos viviendo como Él desea que vivamos. Pero ¿será que le agradamos cuando, a pesar de que las cosas están totalmente vueltas de cabeza en nuestra vida, nosotros elevamos un aleluya al cielo? Sí, le agradamos a Él. Tenemos licencia para hacerlo, tenemos permiso para hacerlo si tú y yo lo hacemos por fe. Amén. Porque el justo vivirá por la fe. Amén. Así es. Y no solamente agrada a Dios, sino que es aprobado por los hombres. Esa persona es una persona realmente dichosa. Así que ya sabemos cuál es el reino de Dios. Vamos a compartir una porción de la Biblia cuando Isaac bendice a Jacob. Isaac y Jacob son dos de los patriarcas de Israel. Primero está Abraham, luego está Isaac, luego está Jacob, patriarcas de Israel. Y llegó un momento cuando Isaac era anciano, ya su vista se había nublado, y tenían la costumbre, y nosotros también debemos asimilar ese buen hábito de bendecir a nuestros hijos. E Isaac tenía la misión de bendecir a su primogénito. En ese momento su primogénito era Esaú. Pero como Isaac no se había convertido, entre comillas, lo digo así, porque el nombre de Isaac significa engañador, significa suplantador. Perdón, de Jacob, mil disculpas. Jacob es lo que significa. Pues Jacob suplantó a su hermano Esaú y fue donde su papá para recibir la bendición, él en vez de su hermano. Y cuando lo bendice Isaac a Jacob, pasa lo siguiente. En el versículo 27 de Génesis 27 dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, porque Isaac no lo veía, pero olió el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. El mosto es la materia prima del vino, y el vino, nosotros sabemos que representa amor, representa gozo en la Biblia. O sea que la primera o de las primeras bendiciones que manifestó Isaac a Jacob fue que él tendría abundancia y tendría gozo. Tendría gozo. Muy bien, eso es lo que recibió Jacob de parte de su padre. Luego su papá murió y Esaú quería matarlo a su hermano. Él estaba loco, quería matarlo, que había salido de sus casillas y decía: ¿cómo fue posible que mi hermano me haga esto? Ya una vez me quitó mi primogenitura cuando le vendí por un plato de lentejas. Mire cómo Esaú había menospreciado su primogenitura vendiéndola por un plato de lentejas.
Y ahora estaba experimentando las consecuencias. Pero entonces fue que su madre, la mamá de Jacob, le dijo: vete, hijo, vete, porque tu hermano te va a matar. Y salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, dice el versículo 10 de Génesis 28. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Yo quiero que se imagine si tu hermano te estaría persiguiendo para matarte. Tu propio hermano o tu hermana te estaría persiguiendo para matarte. Yo creo que tu viaje no sería un viaje de placer. No sería un viaje cómodo, estarías escapando como un fugitivo y tendrías miedo que te agarre. Tendrías miedo a lo que venga. Habías hecho algo malo, habías reemplazado a tu hermano en la bendición paterna y estabas escapando por tu vida. Seguro que tendrías mucho miedo. Y eso es diametralmente opuesto al gozo y a la paz. Jacob estaba muy asustado y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Seguramente estaba cansado porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Imagino que ese lugar no habrá sido tan helado para que pueda dormir ahí en el desierto con una piedra en la cabecera, pero estaba ahí. ¿Y qué sucedió? Soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Era como esta escalinata, más o menos así, pero llegaba hasta el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían. Es muy importante prestar atención a que primero los ángeles subían y luego descendían. Vamos a reflexionar por qué pudo haber sido esto. Versículo 13: y aquí que Jehová estaba en lo alto de esa escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Me salto al versículo 18. Cuando Jacob se levantó, dice, en la mañana, tomó la piedra en que había puesto su cabeza. Era una piedra en la cual había puesto su cabeza, y la alzó por señal y derramó aceite encima de esa piedra. ¿Figura de qué es el aceite? Del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Puso la piedra en ese lugar. Dijo: este lugar es casa de Dios, es puerta del cielo, Dios está aquí. Y puso aceite en la piedra. Seguimos leyendo, versículo 20. E hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, si me diere pan para comer y vestido para vestir, es decir, si me sustentase Dios, porque él no tenía para nada. Él había huido con lo poco que tendría, tal vez para un día de camino, 2, no lo sé. Pero él necesitaba saber que no iba a morir en el camino de hambre, de sed. Si Dios realmente me sustenta en el camino, y no solamente eso, sino que vuelvo en paz a la casa de mi padre. Mire que habla de la paz. Jacob había salido huyendo, con miedo, con angustia en su corazón, pero el deseo de Jacob era ¿qué cosa? Volver en paz, volver a reconciliarse con su hermano. Alguien le hubiera dicho a Jacob: estás pidiendo mucho, eso es imposible, tu hermano te va a matar. Como hombres así somos, ¿no? Pero Jacob se atrevió a decir: si Dios hace eso, si Dios hace lo imposible, si Dios hace tremenda cosa con mi vida, entonces Jehová será mi Dios. Hizo un pacto con Dios, hizo un pacto con el Señor. Y el versículo 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, le dice al Señor, el diezmo apartaré para ti. Fue el trato, el pacto, y fueron los términos que puso en ese momento Jacob. Y Dios fue fiel. Amén.
La Biblia dice que Jacob fue sustentado por Dios y multiplicó y multiplicó y multiplicó sus posesiones, a pesar que no fue fácil y tomó años hacerlo, pero Dios estuvo con él. Pero quiero que veamos lo que he resaltado ahí. Esta piedra, antes por favor, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Recordemos que esa piedra fue ungida por el Espíritu Santo. ¿A quién podría hacer referencia esa piedra en el nuevo pacto? A nosotros. Claro, Jesús. Sí, porque Jesús es la roca, es cierto. Pero nosotros también somos piedras vivas como Pedro, ¿verdad? Y también el Señor ha puesto sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en ese lugar, recuerde que habíamos dicho que los ángeles subían y bajaban de esa escalera, subían y bajaban. Significa que los ángeles estaban en la tierra primero, luego subieron al cielo y bajaron del cielo. ¿Por qué? Si era el momento en que el Señor estaba ya comenzando a cumplir las bendiciones que su padre Isaac le había dado a Jacob, diciéndole que esa tierra te dé gozo. Entonces Dios estaba diciéndole: ok, voy a hacer este pacto contigo y la tierra te va a dar mosto, o sea, te va a dar las grosuras, te va a dar todo lo que tu padre Isaac dijo, te lo va a dar. Y los ángeles estaban siendo los mensajeros para llevar justicia y para traer gozo y paz. Estaban subiendo de la tierra al cielo como testigos de la vida de Jacob, si Jacob se iba a convertir o no, si sus obras iban a cambiar o no a partir de ese día, si iba a honrar o no a partir de ese día a Dios. Iban a bajar con gozo, con paz para Jacob. Y nosotros estamos en ese lugar, porque en ese lugar estaba una piedra que fue ungida por Dios y que fue llamada casa de Dios. Entonces nosotros también estamos en ese lugar. Y hay también una escalera delante de nosotros. Y hay ángeles que suben al cielo y llevan el testimonio de si nosotros estamos o no estamos en justicia. Y están bajando con paz y con gozo cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Es una ilustración que vemos en el Antiguo Testamento de una realidad espiritual, porque nosotros somos embajadores del reino de Dios, ¿verdad? Somos embajadores del reino de Dios. Y Mateo capítulo 5 versículo 7 nos dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal era un producto de primera necesidad en la antigüedad. La sal era requerida demasiado en la antigüedad porque no habían, por ejemplo, refrigeradores o los sistemas de refrigeración que tenemos nosotros en casa, sino que los alimentos tenían que guardarse en sal para que no se descomponga. La sal era algo que servía para eso. Siguiente, por favor. Los usos de la sal. Clic, haga un clic, por favor. Entre los usos de la sal está el preservar, otro clic. El sanar, pero también un clic más, el condimentar. Si bien la sal servía para preservar, para sanar, entre otras cosas, pero también servía para condimentar. Y ahí tenemos el versículo de Job capítulo 6 versículo 6 que dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Cuando nosotros, amados hermanos, ponemos sal a nuestra comida, la comida tiene gusto y la comida se disfruta, ¿verdad? La comida se disfruta. Cuando nosotros tenemos sal en nuestro corazón, podemos disfrutar de la vida que el Señor nos da. Con lo que tengamos, con lo que Dios nos haya dado, podemos disfrutar cada día que Dios nos da. Podemos tener gozo en nuestro corazón. Si tenemos la sal en nuestra vida, podemos experimentar el gozo de Dios todos los días. No importa que tengas o no tengas
lo que anheles en tu corazón. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Esa es una promesa del Padre. Lo tienes todo. Y si lo tienes todo, entonces no te falta nada. Amén. No te falta nada. Las demás cosas se llaman añadidura. Si Dios quiere, las dará. Pero una cosa, no me falte, Señor, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida para adorarte, para buscarte, para anhelarte cada día más. Amén. Entonces, si la sal es también el gozo, ¿cómo nosotros estamos influyendo en nuestro alrededor con nuestro gozo? Se ha hecho un estudio en la Universidad de Harvard, que es la principal universidad o la más reconocida en Estados Unidos, en alianza con la Universidad de California, San Diego, California. Y han hecho un estudio en 5,000 personas. Y en esas 5,000 personas han llegado a determinar que entre la tristeza, la depresión, la tristeza y el gozo, la alegría, la felicidad, ¿no? En otras palabras, era la alegría, la felicidad, el estado de buen ánimo, el que más se contagiaba en el entorno de las personas, más que la tristeza, que la depresión. Era la alegría, era el buen ánimo, era el gozo que irradiaba, que se contagiaba, que influía mucho más en el entorno de aquellas personas. Realmente, cuando nosotros somos personas que tienen y usan del gozo que hemos recibido, entonces tú vas a cambiar el entorno donde tú vives. Vas a cambiar ese entorno, aunque ese entorno sea de constantes quejas, aunque ese entorno sea de constantes peleas. Cuando tú entres en el lugar con una sonrisa, ya vas a comenzar a cambiar tu entorno. Yo te aseguro que alguien te va a preguntar las primeras veces, porque después tal vez se van a acostumbrar a que siempre vas a llegar sonriente, probablemente. Y cuando no llegues sonriente, tal vez ahí recién te van a preguntar: ¿y qué te ha pasado si tú siempre sonríes? ¿Verdad? Alguna vez te ha debido pasar. Pero te aseguro que tú vas a ser un agente de cambio en el lugar donde estés, por el gozo y por la paz que hay en tu corazón. Entonces es ahora cuando debemos confrontarnos, desafiarnos a nosotros mismos. ¿Creemos en Dios o no le creemos? Y si le creemos a Dios, entonces tenemos que experimentar cada día el gozo. No es algo natural, es algo sobrenatural. Di conmigo: sobrenatural. No es algo que va a venir de una forma, digamos, por su propio peso. No, no es así. Sino que va a venir cuando tú decidas que venga. Yo voy a vivir en el gozo de mi Señor. Yo voy a vivir en la paz de mi Señor. Tomo la decisión en este día de vivir cada momento de mi día. Y cuando esté en el momento de la angustia, me voy a recordar a mí mismo: alma mía, alégrate en tu Dios. Alma mía, gózate. Y comenzarás a experimentarlo, porque es algo que tomamos la decisión. Es algo que tú y yo decidimos. El rey David, un excelente ejemplo. Ahí pedí a la IA que me haga un dibujo de David, y más bien encontré nomás algo interesante, ¿verdad? Bien sonriente David con su arpa que le está atravesando el cuello. Salmo capítulo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Eso se llama justicia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, que está a mi diestra. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. O sea que se alegró mi corazón, está la alegría, el gozo. Reposará confiadamente, está la paz, ¿verdad? Entonces David experimentaba la paz y el gozo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 minutos. Muy bien. Entonces dice la palabra que David se gozaba y también tenía paz, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David tenía paz de todos sus enemigos. No, siempre estuvo acechado
sus propios hijos lo persiguieron. Su vida siempre estuvo en la línea entre la muerte y la vida, podríamos decir. Pero David tenía gozo y tenía paz, porque amaba a Dios, le adoraba con todo su corazón al Señor. Y eso, como los ángeles subían y decían: David es así, te honra, te alaba con todo su corazón, tiene un corazón conforme al tuyo. Y le bajaban paz y gozo al corazón de David. También puede ser lo mismo contigo, conmigo. Debe ser igual, de esa misma forma. Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, dice: delicias a tu diestra para siempre. Cuando dice plenitud de gozo, dice el gozo completo, pleno, total. Ese lo vas a encontrar en Dios. Otro buen ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ahí también le pedí a la IA que me lo dibuje. Está con una sonrisa en la cárcel. Filipenses es una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Filipenses, Filemón, Colosenses fueron de las epístolas carcelarias del apóstol Pablo. Y en Filipenses capítulo 4 versículo 4 2 veces nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Las personas iban donde Pablo y decían: Pablo, qué pena que hayas llegado aquí. ¿Cómo qué pena? Gózate. En algún momento estábamos con mi esposa en el velorio de mi suegra, hace 25 años atrás. El Señor había tomado control de la situación totalmente. El Espíritu Santo estaba en ese lugar, había tomado el control de todos los hijos en ese velorio. Y más que un velorio, parecía un cumpleaños, porque estaba ahí, a pesar de que habían personas que lloraban, no eran los familiares. Es más, los familiares consolaban a las personas que venían a visitarlos. Uno de ellos venía: oh, hermano, lo siento. No, tranquilo, tranquilo, yo sé que mi mamá está con Dios, decía. Y es así cuando estamos con Dios, cuando estamos con el Espíritu Santo. Siempre nos podemos regocijar, porque no es natural, esto es sobrenatural. Tú puedes experimentarlo y lo debes hacer. Otra vez te digo, decía el apóstol Pablo, otra vez, recuérdalo, regocíjate. Santiago capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo completo cuando te halles en pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando te encuentres en un momento de la prueba, gloria a Dios, aleluya. Señor, tienes algo para mí, tienes algo para perfeccionarme, para que no me falte nada el día en que tenga que encontrarme contigo en el aire. Gloria a Dios cuando vengan las pruebas, hermano. Gocémonos de manera sobrenatural. Habacuc también nos muestra una forma de gozarnos. En el tiempo de Habacuc habían faltado todas las cosas que traían economía al pueblo. Todas las cosas estaban mal económicamente. Y en Habacuc capítulo 3 versículo 17, Habacuc dice: no me importa aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque el olivo no tenga su producto, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vacas en los corrales, no me importa, decía Habacuc. El versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y es por eso que podemos gozarnos, hermano. Porque el mundo, el diablo puede hacer como hizo con Job y quitarnos todo, no me importa, pero la salvación no me la puede quitar. Amén. Porque el diablo no me la dio, me la dio mi Padre. Amén. Puede quitarme, aún el hombre puede llegar a quitarme la vida, pero no me importa, porque yo me voy con Cristo a mi gozo eterno. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor. Alguien dele un fuerte aplauso a Dios. 2 diapositivas más adelante, ya estamos sobre la hora.
el gozo mayor. Dice que los discípulos, después que fueron enviados por el Señor, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! ¡Qué gozo y qué alegría! Pero no regocijéis de que los demonios, dice el verso 20, que los espíritus, se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el verdadero gozo para nosotros. Amén. Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el mayor gozo. La oración y el gozo. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, dijo Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Versión Biblia al día. Cuando nosotros pedimos y recibimos, el Señor completa el gozo. Completa el gozo. No debe haber un día en que no le pidamos a Dios. No debe haber un día en que no oremos: Padre, mándame la movilidad. Y cuando te manda, gloria a Dios. Padre, por favor, que llegue al trabajo a tiempo. Llegas al trabajo a tiempo, gloria a Dios. Y si no llegas a tiempo, Señor, gracias, Padre, mañana me voy a levantar más temprano porque ha sido mi culpa. ¿No es cierto? Tenemos que encontrarle a todo gratitud. A todo lo que hagas, sea bueno, sea malo, siempre va a ser para tu bien. Algo vamos a aprender. ¿Cuánto decimos amén? Un aplauso al Señor por eso también. Y estamos en la recta final. La paz y el gozo tienen un dueño. Miren, la paz y el gozo tienen un dueño. Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Palabras de Jesús. Mi paz os doy. Siguiente. Juan 15, 11. Estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿De quién son la paz y el gozo? De Jesucristo, ¿verdad? ¿A quién le ha dado el Señor? A nosotros. Un don de Dios. ¿Lo tienes? ¿Lo usas? Pues ahora tienes que confrontarte a ti mismo para usarlo todos los días. No te olvides, es una decisión de fe. No es otra cosa. Es una decisión de fe. Y para finalizar, el Salmo 51. El rey David, que era un rey de gozo, de alegría, de paz, también tenía momentos de tinieblas, momentos de desesperación, y también tenía momentos en que había pecado. Y era uno de esos momentos, cuando él había pecado adulterando con una mujer, asesinando a un hombre, o sea, lo peor que podía imaginarse. Pero David tuvo la actitud correcta en su corazón, se arrepintió. Y el Salmo 51 da evidencia de ese arrepentimiento cuando dice: no me eches, Señor, de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David estaba dispuesto a perderlo todo, pero no el gozo de la salvación de Dios. Amén. No importa lo que nos pase, mi hermano, no importa lo que hayamos perdido, pero nunca perdamos la comunión con Dios. Eso es lo más precioso que tenemos. Si perdemos eso, lo perdemos todo. Aunque lo tengamos todo, lo habremos perdido todo. Que sea nuestra actitud la misma que David. Señor, no apartes de mí tu espíritu. No apartes de mí tu espíritu. Vuelve a mí el gozo de la salvación. Amén. Póngase en pie, por favor. Que hoy podamos pedirle al Señor que vuelva el gozo que hemos perdido, y que hoy tenemos esta oportunidad de reafirmar nuestro pacto de amor con Cristo al tomar de estos elementos del vino y al comer del pan. Podamos decir: Señor, hoy
Me comprometo contigo, no en mis fuerzas, porque yo sé que soy débil, Señor, pero me comprometo a esforzarme, sí, sabiendo que tú me ayudas con tu espíritu a vivir en justicia y recibir el gozo y la paz que tú me has prometido. Dile conmigo: Señor, quiero entregarte mi vida. Sé que no he estado viviendo como te agradaba, Señor. Sé que he estado cometiendo errores, pecados, obras de la carne en mi pensamiento, con mis palabras, con mis manos, Señor, con mis pies. Te he fallado. Yo te pido perdón. No quites de mí tu espíritu, Señor. No apartes de mí tu espíritu. Yo quiero vivir en el gozo y en la paz que me has prometido. Y yo te pido, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Habla con el Señor. Ese es el momento. Ese es el momento para pedirle: vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Cambia mi carácter, Señor. Cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón.